¿Listos? ¿Tienen su Biblia lista, abierta? Hebreos capítulo 11, ¿cierto? Ok. ¿Ya preparados? ¿Sus corazones dispuestos? ¿Sí le dijeron a Dios, Señor, háblame en esta mañana? Bueno, pues Dios le va a hablar a través aquí de un siervo. Si hablaba a través de un burro, puede hablar a través de cualquiera de nosotros. Pero es la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versos 20, 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Hay una apreciación de Matthew Henry con respecto a este texto que dice lo siguiente, abro comillas, aunque la gracia de la fe es de uso universal durante toda la vida cristiana, especialmente lo es cuando morimos. La fe tiene su más grande obra por lograr al final, para ayudar a los creyentes a terminar bien, a morir de manera que honre al Señor, con paciencia, esperanza y gozo, de forma tal que dejemos un testimonio sobre la verdad de la palabra de Dios. ¡Wow! Tremendo, ¿no? A veces pensamos solamente que la fe es solamente para la vida, pero vemos que la fe es también para la muerte. Es algo que glorifica a Dios cuando un cristiano parte de este mundo con gozo, con alegría, con sus banderas levantadas. Es de gloria para Dios. Si alguien debería morir triunfalmente, eso debe hacerlo él, el cristiano, el que ha amado al Señor. Ya cuando finalmente entreguemos nuestras vidas al Señor, cuando estemos a punto de partir a su presencia, ¿ah? Estaremos con gozo, con paz, con alegría. Hay mucha gente hoy en día que le tiene temor a la muerte. La palabra ya en el Salmo 116, versículo 15, en la Nueva Versión Internacional dice, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Y este texto, mis hermanos, estos tres versículos, verso 20, verso 21 y verso 22 del capítulo 11 de Hebreos, pues están ilustrando precisamente el poder que tiene la fe cuando hay que enfrentar la muerte. Ahora, vemos aquí tres hombres, tres patriarcas, a Isaac, a Jacob y a José. Fueron hombres que confiaron en Dios. ¿Con una cantidad de imperfecciones? Sí, y particularmente Isaac. En la Biblia se nombra más las imperfecciones de Isaac que sus propios aciertos. Pero fíjese que esos tres nombres aparecen con frecuencia a través de toda la palabra del Señor y son mencionados aquí en este capítulo de los héroes de la fe. Y particularmente uno de los que sobresale aquí es José, un hombre que fue entregado por sus hermanos, vendido a unos mercaderes, llevado como esclavo a Egipto, lejos de su familia, en medio de una sociedad extraña, una sociedad pagana, y aún así le creyó al Señor. Muy bien. Este pasaje hace énfasis en la fe de estos tres patriarcas, pero particularmente en la fe al final de sus vidas. Isaac, Jacob y José. Cada uno de ellos enfrentó en su tiempo la muerte.
con una plena confianza en el Señor. Estaban plenamente seguros del Dios en que habían creído y de la palabra que Dios les había dado. Hay hoy en día muchos creyentes, y a través de la historia también, que de pronto han tenido temor cuando ya se enfrentan a la muerte. ¿Mm? Pero cuando se ha caminado, se ha transitado por un camino de fidelidad a Dios, por un camino de obediencia a Dios, para el cristiano estos momentos antes de partir de esta vida se convierten en los momentos de gozo, de paz, de felicidad. ¿Por qué? Porque va a encontrarse con su Señor y con su Salvador, por aquel que ha vivido toda su vida. Ahora, en la vida de Isaac, de Jacob y de José, hubo altibajos, hubo aciertos como desaciertos, pero al final de sus vidas ellos estaban plenamente confiados y agarrados de esa palabra y de esas promesas que Dios les había dado desde su padre, desde su abuelo, Abraham. Muy bien. Ahora, ¿por qué es significativa la fe de estos hombres? ¿Qué pasó con Abraham? Abraham recibió las promesas y prácticamente recibió 3 promesas. ¿Recuerdan cuáles eran estas 3 promesas? Te daré una tierra, la primera promesa. La segunda, haré de ti una nación grande. Y la tercera, a través de ti, a través del pueblo de Israel, de tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Todas las naciones. Y Abraham murió sin ver cumplidas esas promesas. ¿Mm? Y le declaró sobre la vida de Isaac que Isaac sería como ese comienzo de comenzar, de comenzar a ver las promesas de Dios. ¿Y qué pasó con Isaac? Isaac recibió esas promesas, vamos a verlo un poquito más adelante, ¿sí? Pero Isaac tampoco las vio cumplidas. Wow. E Isaac pasa esa promesa a Jacob. Y Jacob tampoco las ve cumplidas. Y Jacob pasa esa promesa a José y a sus descendientes y tampoco la ve cumplida. ¿Cómo les parece? Todos estos hombres de Dios murieron, hermano, murieron plenamente confiados en que las promesas de Dios algún día en el tiempo de Dios se cumplirían. Miremos lo que dice Hebreos 11:13, ya lo habíamos visto. ¿Qué dice Hebreos 11:13? Todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos creyeron en la palabra de Dios. ¿Lo vieron? No lo vieron. No vieron esas promesas cumplidas. Más adelante, no sé cuántos años, en la época de la conquista, ya comenzaron a experimentar y a recibir esa promesa de manera física, a poseer la tierra prometida. Pero fíjense que ellos lo vieron de lejos, creo que más o menos 300, 400 años, si no estoy mal. Muy bien. Ahora, estos hombres no dudaron de las promesas de Dios. No dudaron de las promesas de Dios. Ellos no murieron desesperados porque las promesas de Dios no se cumplieron. Ni murieron frustrados porque sus sueños no se llevaron a cabo. Ellos murieron en perfecta paz. Porque las promesas de Dios son ciertas. Aunque no se habían cumplido, ellos estaban seguros. Sabían que Dios tarde o temprano cumpliría esas promesas, mis amados. Muy bien. Ahora, estos hombres recibieron la salvación. ¿Por qué recibieron la salvación? Porque le creyeron a Dios. Desde el Antiguo Testamento se está
planteando que la salvación es por fe, no por obra. Las obras vienen como una consecuencia, como un fruto de la fe. Si creemos en Dios, hemos creído en su palabra, nos hemos acogido a la obra del Señor Jesucristo, nuestras obras van a manifestar nuestra fe. Así que ni Abel, ni Enoc, ni Noé, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José se salvaron por obra, sino porque le creyeron a Dios. Recuerden lo que dice allá Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Muy bien, veamos el versículo 20. Dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Abraham trasladó la bendición de esas promesas a su hijo Isaac. Y así Isaac lo hizo con sus hijos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo así Isaac? Porque estaba totalmente convencido de que las promesas de Dios se darían. Y esa fue la herencia que pasaron Abraham, Isaac, Jacob y José a sus hijos. ¿Una herencia de qué? De promesas. Una herencia de promesas. Ellos estaban totalmente convencidos, tenían la certeza en sus corazones de que esa era la herencia más grande que podían dejar a sus hijos. Como hoy en día muchas personas creen que la herencia más grande que puedan dejar a sus hijos son las posesiones materiales, un buen nombre, un buen apellido o algún tipo de poder. Para estos hombres, la herencia más grande eran las promesas que Dios les había dado desde su antepasado Abraham. Ahora, Isaac fue el que más vivió de todos estos patriarcas, pero la Biblia es el que menos habla de ellos. La Biblia habla mucho más de Jacob, habla mucho más de José. Apenas de Isaac, 2 capítulos más o menos y medio, capítulo 25, la mitad del capítulo 25, el capítulo 26 y el 27 del libro de Génesis. Muy bien. Toquemos un poquitico el tema de Isaac. Ustedes conocen la historia de Isaac. Isaac tuvo que desplazarse hacia la tierra de Gerar porque hubo una tremenda hambruna. Y mientras él estaba allí, como lo leímos en esta mañana, él recibió una visión de Dios. Vayamos a Génesis capítulo 26, versículo 24 y 25. Y el Señor se le apareció aquella misma noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de mi siervo Abraham. Y él construyó allí un altar e invocó el nombre del Señor, implantó allí su tienda, y allí abrieron los siervos de Isaac un pozo. La promesa que Dios le había hecho directamente a Abraham, ahora Dios nuevamente se le aparece a Isaac y se la ratifica. Le dice, la promesa que le di a tu padre, esta promesa viene sobre tu vida. Y se va a cumplir, porque Dios no miente. Dios pasó directamente esa promesa de Abraham a Isaac y le dio una palabra, una declaración tremenda, ¿cierto? Le dice que no se preocupen ni que se afane. No temas. ¡Wow! ¿Qué tal si le apareciera a usted Dios y le diga, no temas? Pero no necesitamos que Dios se aparezca porque su palabra nos está diciendo, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y te multiplicaré. ¡Wow! ¡Qué promesas tan tremendas! Pero fijémonos que ante el primer obstáculo que tuvo Isaac, su fe flaqueó. Si ustedes leen, continúan leyendo el capítulo 26,
Isaac se ve o se encuentra con el gobernador de los filisteos, Abimelech, y presenta a su esposa Rebeca como si fuera su hermana. O sea, hizo lo mismo que Abraham había hecho en épocas pasadas. ¿Mm? 2 veces lo hizo Abraham. Y ahorita Isaac está haciendo lo mismo, porque Rebeca era muy hermosa. ¿Ah? Y dijo, bueno, aquí sí, si les gusta a mi esposa, me matan a mí, se quedan con ella, yo mejor digo que es mi hermana. Pero ¿qué hizo el Señor? Dios le habla a Abimelech. Y le di, ¿quién era Abimelech? Era un filisteo, mis hermanos, un pagano. Y Dios obró a través de la vida de él para evitar un mal sobre su pueblo. Miremos lo que dice el versículo 10 del capítulo 27, del 26, perdón. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguno del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. Y Abimelech ordenó a todo el pueblo diciendo, el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto, morirá. Dios le reveló a Abimelech esa situación y evitó un desastre también para el pueblo y lógicamente también un desastre para Isaac. Muy bien. Ahora, Dios continúa bendiciendo a Isaac. E Isaac se volvió rico. ¿Y qué sucedió? Los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Envidia. ¿Qué sucede en nuestros corazones cuando vemos que alguien prospera? ¿Damos gracias a Dios porque los otros prosperan? ¿O comenzamos a decir, quién sabe de dónde sacaría la plata? Eso, quién sabe qué negocios chuecos estará haciendo. ¿Ah? Y recuerda que Abraham había abierto pozos para sacar agua. ¿Y qué hacían los filisteos? Tapaban esos pozos. E Isaac volvía y abría esos pozos y los filisteos volvían y cerraban otra vez los pozos. ¿Y qué tuvo que hacer Isaac? Tuvo que irse de aquella tierra. Reconoció que la mano del Señor estaba sobre él y que lo había bendecido y que lo había prosperado. Miremos lo que dice el verso 22. Y se trasladó de allí y cavó otro pozo y no riñeron más por él. Por eso lo llamó Rehobot, porque dijo, al fin el Señor ha hecho lugar para nosotros y prosperaremos en esta tierra. Como Isaac estuviera diciendo, bueno, ya era hora, ¿cierto?, de que Dios me bendijera. Y dice que se trasladó, después de este sitio, se trasladó a Beerseba, que era parte de la tierra prometida. El Señor le dijo, ve ahora. Y mis amados, Isaac en repetidas ocasiones fue flojo, aunque le había creído a Dios, pero en muchas ocasiones fue cobarde. Siguió el ejemplo de Abraham en algunas cosas buenas, pero también en algunas cosas malas. ¿Recuerdan que también Rebeca era estéril? ¿Sí recuerdan, mis amados, hermanos, amados? Miremos lo que dice Génesis capítulo 25, 21. Y oró Isaac, Señor, en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y su mujer concibió. Dios escuchó la oración de Isaac y lo bendijo con un hijo. Ahora, la mentalidad de Isaac era una mentalidad bastante materialista. Él principalmente vivía por lo que veía.
Recuerdan que cuando Dios le da sus dos hijos a Isaac, Esaú y Jacob, ¿cierto? Él tenía como preferencia a su hijo Esaú, que era el mayor. Era un cazador, era un hombre valiente, era un hombre fuerte. Posiblemente también le preparaba muy buenas comidas. Entonces se lo ganó también por el estómago. Y recuerdan que antes de morir, Isaac le pide a su hijo Esaú que le preparara un guisado. Entonces Esaú sale a cazar para traer el animal, la carne, para preparar ese guisado y comerlo antes de darle la bendición y de morir. Siempre debía ser bendecido el hijo mayor. Pero ¿qué había dicho Dios? Que aquí el mayor no recibiría la bendición del primogénito, ¿sí? Sino que el segundo, en este caso Jacob, era quien debía recibir esa bendición. Recordemos que Esaú ya había vendido los derechos de su primogenitura. ¿Recuerdan cómo la vendió? Por un plato de lentejas. Pero Isaac estaba determinado a bendecir a Esaú. Ahora, ¿qué hizo Rebeca? ¿Recuerdan qué hizo Rebeca? Le dijo a su hijo Jacob, ¿cierto?, que simulara ser o que suplantara a su hermano Esaú. Le hizo poner unas pieles en los brazos porque Esaú era bastante velludo, peludo, ¿sí? Mientras que Jacob parece que era bastante lampiño. Entonces se puso también las vestiduras de su hermano Esaú, le preparó un guisado de un cabrito a su padre y bueno, todo esto lo hicieron ahí entre los dos amangualados, ¿no? Entre Rebeca y Jacob. Rebeca sabía, ¿eh? Sabía de la promesa que venía a través de Jacob. Así que tanto Isaac, ¿sí?, como Esaú y Rebeca y su hijo Jacob, todos actuaron mal. Todos actuaron mal, de una manera vergonzosa, ¿cierto? Entonces, Rebeca quería asegurar la bendición para su hijo Jacob, y Jacob también quería pues asegurar esa bendición del primogénito para su propia vida. Muy bien. Ahora, después de que Isaac bendice a su hijo Jacob pensando que es Esaú, llega Esaú ya del campo y le hace también su guisado y se lo lleva. Y entonces Isaac pregunta, bueno, entonces ¿quién fue el que vino primero y me trajo guisado y yo ya lo bendije? Entonces le dice, bueno padre, pero dame a mí también la bendición. Y dice, ya no te puedo dar la bendición del primogénito. Pero aún así lo bendijo. Ustedes ven esa bendición ahí en el libro también de Génesis. Es importante que nosotros leamos y tengamos claridad en todo esto. Muy bien. Ahora, finalmente, ¿qué hizo Jacob? Después de todo, Jacob le creyó a Dios y finalmente volvió a bendecir nuevamente a su hijo Jacob. Isaac bendijo a su hijo Jacob. Muy bien. Veamos ahora qué pasó con Jacob. Veamos el versículo 21. Dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Jacob fue como su padre en muchos sentidos también. Tuvo altos y tuvo bajos espirituales. A veces caminaba con Dios, pero a veces
también tropezaba, caminaba por vista. Tuvo periodos de mucha fe, pero también tuvo periodos de miedo, periodos de ansiedad. Y en ocasiones negoció con Dios, allá en Génesis, para los que les gusta anotar, allá en Génesis 28, 21 y 22. ¿Mm? Muy bien. Cuando le dije, si tú me bendices, yo iré, tú estarás conmigo. Eso fue un acuerdo o un negocio que hizo ahí Jacob con el Señor. ¿Mm? Bueno, también adoró al Señor. Recuerdan allá el encuentro que tuvo en Betel, en la escalera que bajaba del cielo, ¿cierto? O sea, finalmente su corazón estaba dispuesto a recibir esa bendición divina. Y recuerdan que esa noche también peleó con el ángel del Señor, toda la noche hasta que el ángel lo bendijo. ¿Mm? Ahora, Jacob pues no intentó evadir el plan de Dios, así como lo hizo Esaú, como trató de hacerlo Esaú. Él entendía el propósito y la bendición de Dios que traía para sus herederos. ¿Mm? Ahora, ¿qué hizo Jacob? Jacob bendijo a sus hijos, pero particularmente también bendijo a José. José y a los hijos de José. ¿Quién eran los hijos de José? Efraín y Manasés. Fíjense que eran ya los nietos de Jacob, mis amados hermanos. ¿Mm? Entonces, la bendición la recibió José, no era el último. Recuerdan que el último era Benjamín. José era el penúltimo. ¿Mm? Y José recibió la bendición. Muy bien. Antes de morir, Jacob los bendijo a cada uno de ellos y bendijo a José, y a través de José bendijo a sus hijos. Miremos lo que dice Génesis 48, 19. Mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él y su descendencia llegará a ser multitud de naciones. Recuerda que él cruzó las manos cuando iba a poner la bendición sobre ellos. La mano derecha debía estar sobre el mayor y la mano izquierda sobre el menor y bendecirlos. ¿Y qué hizo Jacob? Le dio la bendición de la primogenitura también al menor. Y dice, wow, pero ¿por qué Dios hace esas cosas? ¿Por qué dentro de sus planes está eso? ¿Mm? Entonces cuando José también estaba muriendo, mis amados, bendijo también a sus hijos. ¿Mm? Y a sus nietos. Miremos lo que dice el versículo 21 y el 22 del 48. Entonces Israel, ya Dios le había cambiado el nombre de Jacob a Israel. Entonces Israel dijo a José: he aquí, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Generalmente el hermano mayor era el que tenía la doble porción de la herencia. ¿Mm? Y aquí le heredó a José y a sus nietos, Efraín y Manasés. Muy bien. Miremos el versículo 22 del capítulo 11 de Hebreos. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Vemos que José pasó la mayor parte de su vida adulta en Egipto. ¿Mm? Desde joven fue llevado a Egipto como esclavo. ¿Mm? Y él recibió la promesa. ¿En qué línea genealógica vamos? Primero, Abraham. Luego, Isaac. Luego, Jacob. Y ahora, José, el cuarto en la línea.
también recibió la promesa, heredó la promesa. ¿Mm? ¿Cuántos años habían pasado desde que Abraham recibió la promesa hasta José? Aproximadamente unos 200 años. ¿Ya se había cumplido? No se había cumplido. A veces nosotros somos impacientes porque las promesas de Dios se cumplan ya. Y se le ha enseñado a la gente que tiene que declararlas, que tiene que declararlas, proclamarlas, decretarlas. Mis hermanos, Dios es fiel y Dios cumple sus promesas en el tiempo que Él ha estipulado. Así nosotros nos paremos en las pestañas y hagamos lo que queramos, en el tiempo de Dios se van a cumplir, no en nuestro tiempo. No en nuestro tiempo. ¿Vamos? Algunos me hacen como cara de tristeza. Ay, Dios mío. Si le creemos a Dios, se cumplirá, así no lo veamos. Así no lo veamos. Muy bien. También dio un mandamiento, ¿cierto, José? De que llevaran sus huesos a la tierra que habrían de conquistar, a la tierra prometida. Recuerdan que José había llevado toda su familia a Egipto por causa de la hambruna que estaban padeciendo cuando José estaba allá y los hermanos fueron a pedir alimento. Recuerdan toda la historia, ¿cierto? Entonces toda la familia de José viene finalmente a vivir en Egipto. Y él dijo que cuando él muriera, que sus huesos fueran llevados y fueran enterrados allí en la tierra que Dios les había prometido, esa tierra heredada. ¿Cuándo se cumplió esto? Hasta que ocurrió el éxodo, ¿cierto? Y los huesos precisamente de José fueron llevados a Canaán. Miremos lo que dice Éxodo capítulo 13, verso 19. Y Moisés tomó consigo los huesos de José, pues éste había hecho jurar solemnemente a los hijos de Israel diciendo: ciertamente os visitará Dios, y entonces llevaréis de aquí mis huesos con vosotros. Muy bien. Todos estos hombres tuvieron que mirar hacia el futuro, mirar esa promesa hacia el futuro. Pero la vieron con claridad finalmente. Vieron que esa promesa algún día se iba a cumplir. Esa promesa se iba a cumplir. Miremos lo que dice Génesis 50, 24. Génesis 50, 24. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os cuidará y os hará subir de esta tierra a la tierra que Él prometió en juramento a Abraham, a Isaac y a Jacob. Wow. Hay una certeza, una seguridad en José en sus últimos días. Vio el futuro con claridad, en que esa promesa se iba a cumplir. Mis amados, estos tres hombres le creyeron a Dios cuando estaban ya al borde de la muerte. Isaac, Jacob y José. Aunque su fe flaqueó en ocasiones. Fíjense que la Biblia no nos los presenta como hombres perfectos, pero sí como hombres que finalmente le creyeron a Dios. Hombres le creyeron a Dios, firmes en las promesas de Dios. Y la muerte es la prueba de la fe. La muerte es la prueba de la fe, mis hermanos. A veces se le cree más a los moribundos, ¿no? Porque los moribundos no tienen nada que perder. Y estos hombres declararon esas verdades y esas promesas de Dios. El cristiano que teme a la muerte tiene una debilidad en su fe. Aquel que ha creído en la obra del Señor Jesucristo y tiene miedo a morir, tiene una debilidad en su fe. El apóstol Pablo, allí en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, dice que sorbida
sorbida, porque es absorbida, es sorbida, es la muerte en victoria. En otras versiones se dice succionada o... ¿Tenemos, mis amados? Cuando lleguemos a ese momento de poder nosotros entregar nuestras vidas, podemos entregarlas de manera tranquila, con paz, con la absoluta certeza de que las promesas de Dios, que aún no hemos visto cumplir, se van a cumplir. El apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una fe que soporta la muerte. Es una fe que está hasta el último momento de nuestras vidas. Porque en ese momento vamos a enfrentar ya la eternidad. ¿Cómo les parece eso? En ese momento vamos nosotros a enfrentar la eternidad. Podemos decir, me iré en paz. Podemos decir como Pablo, he terminado la obra que me diste que hiciese. Me voy tranquilo. Qué bueno, voy a graduar. Mi amado, ¿tú le tienes miedo a la muerte? Mira con esos ojotes grandotes. ¿Le tenemos temor a la muerte? Hay muchas personas que le tienen temor a la muerte. Y si me muero, ¿cómo quedará mi cónyuge? ¿Cómo quedarán mis hijos? ¿Y qué harán con las casitas que tengo y con las finquitas y con la plática que tengo allá en el banco? Muchos se afanan de eso. Preocupados, no pueden morir tranquilos, no pueden morir en paz, porque tienen sus ojos puestos más en las cosas de la tierra que en las cosas del cielo y en las promesas de Dios. De aquí nada nos vamos a llevar. De aquí los patriarcas nada se llevaron. Ricos, Abraham fue rico, Isaac, Dios lo bendijo tremendamente, pero no se llevaron nada. Pero estaban confiados plenamente en las promesas de Dios, porque Dios no es un Dios que miente, es un Dios de verdad, es un Dios de total certeza. Así es que podemos estar confiados que en ese momento en que tengamos que entregar cuentas y que el Señor nos lleve, podemos hacerlo con paz, con tranquilidad, con un gozo gigantesco, porque estaremos en la presencia del Señor, disfrutando de la eternidad con Él. ¿Qué más podemos pedir? Ya no tendremos temor, sino por el contrario, gozo. Que podamos meditar, mis amados, en este tiempo. Realmente si nuestra fe va a llegar, va a estar hasta allá, hasta ese momento de nuestra muerte. Amén. Señor, te damos gracias, porque estos hombres, Señor, derrotaron la muerte, confiando en tus promesas, sabiendo que tú eres un Dios fiel, un Dios que cumple lo que dice en el tiempo preciso tuyo. Y gracias por tu palabra, porque tu palabra es la palabra profética más segura. Podemos estar plenamente confiados en tus promesas, que todo, Señor, se cumplirá, como dijo el Señor Jesucristo, ni una jota, ni una tilde pasará sin que todo sea cumplido. Gracias, amado Dios. Gracias por esas preciosas y maravillosas promesas que tienes en tu palabra, por esa magnífica herencia que nos has dado, Señor. Gracias. Gracias porque un día estaremos disfrutando plenamente de tu presencia, disfrutando de la vida eterna, llenos de gozo, de alegría, de un gozo inefable en nuestros corazones. Gracias, Dios. Que cada día podamos estar firmes en las promesas que tú has dicho, las promesas que tú has declarado, y que podamos con fe perseverar hasta el final de nuestras vidas, creyéndote a ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.